Bien, entonces, la clase de ayer definimos así de forma muy rápida este tipo de operación, ¿no? Donde teníamos la función y como una variable de u, y habíamos definido esta variable u como que era una función de x, ¿no? Entonces queríamos ver cómo depende y del cambio en x, ¿verdad? Entonces, podríamos ver que directamente lo podríamos sustituir, algebraicamente como lo haríamos es la función evaluada en u, es lo mismo que la función evaluada en g de x, que sería el argumento que antes tenía u, ahora le ponemos el x cuadrada más 1, y eso me daría esta nueva función, ¿no? Entonces lo que podemos entenderles a los cambios, por ejemplo, por cada cambio de u, yo voy a ver el comportamiento tal cual, pero también tengo que ver cómo son los cambios en g, o cómo son los cambios en u por el cambio en x, ¿no? Es lo que tenemos que ver en este tipo de funciones. Por ejemplo, yo tengo mi x, que me la va a pasar a u, y u, que me lo va a pasar a y, ¿no? Los cambios en x me provocan unos cambios en u, y los cambios en u me provocan unos cambios... esto me provocan unos cambios en f, ¿no? Ahí está. Bueno, luego así le pasa que no puedo moverla, pero bueno. Entonces, eso es lo que queremos ver, ¿no? Nada más cómo son los cambios producto del cambio de la otra variable, ¿no? Y aquí lo que nada más estamos viendo, por un lado, cómo lo podemos ver a través de la sustitución directa y el dominio, cómo está cambiando, ¿no? Entonces, esto se conoce como una composición de funciones, precisamente porque estamos utilizando dos funciones que estamos componiéndolas, ¿no? Y entonces lo que queremos es, por ejemplo, empezamos con un número x en el dominio de g, tenemos que asegurarnos que g exista. Tenemos que asegurarnos que g existe para poder decir que entonces eso, la imagen de g, la vamos a mandar a f, ¿no? La imagen de g va a ser el que forme el dominio de g, de f, perdón. Entonces siempre tenemos que ver si la imagen existe en todo el dominio, ¿no? O bueno, la f está definida para toda la imagen de g, ¿no? Bien. Entonces, esto bueno, eso que les he dicho exactamente es esto de acá, ¿no? Pues vamos a ver la imagen de g, y esa imagen la mandamos al dominio de f, ¿no? Y se puede escribir de esta manera, y eso me genera una nueva función, que sería la función h de x, ¿no? La forma de notarlo, a ver si ya puedo escribir, no. La forma de notarlo es de esta forma, f con una bolita g, y se lee g compuesta con f, ¿no? Porque en realidad la función g es la que le estoy componiendo con la función f. Pero la forma de aplicarlo es exactamente en el orden en que, ¿no? Si fijan, en realidad, cuando se hace una composición, esta sí cambia, depende de cómo lo estemos aplicando. No es lo mismo f compuesto con g que g compuesto con f. Aquí les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Sencillo. Me voy a cerrar y bueno, abrir y cerrar, pues cerrar y abrir la aplicación porque no me está dejando moverla por alguna razón. Entonces, un segundo. Está, ya la puedo mover. Bien. Entonces, vamos a ver esta composición cómo sería, ¿no?
Digo, aquí lo importante, la composición es relativamente sencilla, creo que la mayoría de ustedes ya la han visto. Nada más lo importante aquí es entender esta parte que me está diciendo cómo estoy relacionando los cambios. El cambio en X me va a producir un cambio en U, y el cambio en U me va a producir un cambio en F. Y esto nos interesa porque, obviamente, como ya también algunos de ustedes sabrán, pues lo que nos interesa llegar es describir estos cambios. ¿Y cómo describimos los cambios siempre? Pues con derivadas, ¿no? Entonces ya saben ustedes que en algún punto vamos a intentar llegar a ver cómo podemos aplicar estas derivadas o determinar estos cambios en composición de funciones. Y ya, hasta ahí lo voy a dejar, ya después ahondaremos en esta parte, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, para estas dos funciones que tengo aquí, vamos a ver su composición. En este caso tendría f de g de x, que es igual a f de 1 entre x. Acuérdense que lo que estamos haciendo es que lo que antes teníamos en el argumento, que era x normalmente, ahora, donde hubiera un x, ahora vamos a meter toda la definición de g, ¿no? Entonces, esto es igual a la raíz de 1 entre x menos 2, ¿no? Y esto, si quieren, nada más como para que se vea más bonito, lo podemos escribir como 1 menos 2x entre x, ¿no? Ya tendríamos que ver cómo es el dominio de la función. Se fijan, aquí teníamos dos dominios diferentes. Aquí estaba definido para x menos 2 mayores iguales que 0. Y aquí nada más necesitamos establecer que x era distinto de 0. En este caso, pues se mantiene el x distinto de 0, pero tendríamos que ver cómo cambia el dominio. Siempre, la mayoría de las ocasiones va a cambiar el dominio, depende de la composición que se haga. Déjenme hago este último que tenemos acá, nada más para que veamos que sí cambia, que la composición de funciones no es conmutativa. Pues tenemos que g de f de x es igual a g de lo que antes tenía en x, ahora voy a poner raíz de x menos 1, x menos 2, y esto me va a dar 1 entre la raíz de x menos 2, ¿no? Esas van a ser mis dos composiciones. Este que son distintas. Y les digo, aquí habría que sacar el dominio, pero lo vamos a dejar ahorita, nada más quería en este caso hacer la composición tal cual. Aquí en el siguiente tengo unos ejemplos para ver los dominios de las funciones. Otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahora consideramos estas funciones. Utilizo mucho la raíz porque, bueno, la raíz tiene un dominio muy, muy conocido, muy sencillo. Entonces, nada más para darnos ahorita una idea de cómo se está comportando las funciones y la composición de las funciones, pues está bastante cómodo para entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, dadas estas funciones, les pido encontrar todas estas composiciones, que si se fijan, pues nada nos impide hacer una composición de una función consigo misma, ¿no? Nos va a dar diferentes objetos. Por ejemplo, en el primer caso, g compuesto con f, que sería f al que estamos aplicándolo a g, entonces me va a quedar f de la raíz de 2 menos x, que como f es la raíz, me va a quedar la raíz de 2 menos x, entonces me va a quedar raíz a la cuarta. Que en este caso también, por como ya habíamos hecho un poquito del estudio de las funciones, pues ya sabemos cómo se comporta en este caso por ser par, ¿verdad? Va a tener un comportamiento muy, muy similar al de la raíz cuadrada. Raíz cuarta, que aparece, nos va a dar un comportamiento similar, ¿no? Entonces, el dominio, para establecer el dominio necesito establecer las x tales que 2 menos x sea mayor que 0, ¿no? Es lo único que le estoy pidiendo. Y entonces, nada más despejando, resolviendo la ecuación, la ecuación, entonces me va a quedar que x tiene que ser menor que 2, o ya escrito en forma de intervalo, me va a quedar así el dominio, ¿no? Para este tipo de composición. También podemos tener para el inciso B, la otra composición que sería G, a la cual le aplicamos F, bueno, metemos en el argumento a F, entonces
Entonces me va a quedar g de la raíz de x, y esto me va a quedar, esto está más interesante que el pasado, me va a quedar la raíz de 2 menos la raíz de x. Entonces aquí tenemos dos casos que cumplir. Por un lado necesito que esta exista, pero por otro lado necesito que toda esta exista para encontrar, para tener bien establecido a la función, ¿no? Entonces, por un lado necesito que x sea mayor o igual que 0, para que exista la raíz que tengo adentro, bueno, adentro de la otra raíz. Y por otro lado necesito que esto de aquí también sea mayor que 0, para que exista la raíz externa, ¿no? Entonces, de este caso, yo despejando puedo llegar a que la raíz de x tiene que ser menor que 2, o resolviendo, bueno, elevando al cuadrado, por ejemplo, y no me cambia nada, me va a quedar que x es menor que 4, ¿no? Entonces, como quiero que se cumpla esto de aquí y quiero que se cumpla esto de acá, entonces la función únicamente está definida para las x menores que 4 y mayores que 0. Eso me establece los dos criterios para que la función completa, la composición de las dos funciones, esté bien definida, ¿no? Y escrito de la otra forma, bueno, las x tales que se cumpla esto, es decir, solamente este intervalo, ¿no? Entonces siempre hay que establecer los dos criterios, ¿no? Aquí era muy fácil, el primer caso era muy sencillo porque, bueno, se cumplía directamente nada más conociendo la raíz, ¿no? Pero generalmente sí se tiene que ver varios casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el C vuelve a estar sencillo, nada más es f compuesto con f, que es la raíz aplicada a la raíz, me queda raíz cuarta y vuelve a ser entonces todo este dominio, ¿no? Todos los reales positivos. Aquí nada más aproveché para utilizar esa notación, que también es una notación común, ¿no? Podemos utilizar el intervalo de 0 a infinito o decir que son todos los reales positivos. Y todo el eje X del lado derecho. Esta también, la opción D, también está interesante, igual que la C, que la B, perdón, porque tenemos que, bueno, al hacer la composición, me quedan estos dos casos, ¿no? Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que asegurar que los dos existan. Entonces, por ejemplo, tengo que se tiene que cumplir que 2 menos x sea mayor o igual que 0, pero además se tiene que cumplir que 2 menos la raíz de 2 menos x sea mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, de este primer caso tenemos que x debe ser menor que 2. Ya tenemos con ese el primer caso. Y luego, para resolver este de aquí, bueno, para resolver este de acá, pues ya empezamos despejando, me va a quedar que la raíz es menor que 2, aplico al cuadrado, bueno, elevo al cuadrado de ambos lados, y entonces me queda que x es mayor que menos 2, ¿no? Entonces, igual que el pasado, va a tener un intervalo donde se puede cumplir, y ya escribiéndolo en esa forma de intervalo, será menos 2 a 2, ¿no? Entonces, nada más para que lo chequen. Siempre tenemos que establecer, en el caso de la composición, cuando las funciones existan, cuando no existan, ¿no? Aquí, bueno, se me está ocurriendo un ejemplo, pero déjenme lo pongo acá, que ahorita nos regresemos a ver los casos que ya tengo ahí. Bueno, ahorita quería una composición de tres funciones, pero quería ponerles ahorita un caso en donde se restringe el dominio. Por ejemplo, piensen, aquí lo pongo. Voy a poner el ejemplo. Creo que era como el 3, ¿no? Ya no recuerdo muy bien. Pero bueno, piensen en cuando f de x sea igual a x cuadrada y g de x sea igual a la raíz de x, ¿no? Les digo, dos funciones en particular. Y ahora lo que queremos calcular es encontrar f compuesto con g de x, que eso es igual a f de g de x, como ya lo tenemos, que esto es igual a f de la raíz de x, que esto es igual a, déjenme lo pongo explícitamente así, la raíz de x al cuadrado, ¿no? Directamente de hacer la composición, bueno, y esto de aquí ya sabemos nosotros que esto es igual a x, ¿no? De hacer la composición directamente sale esa operación. Sin embargo, como les había dicho, nosotros tenemos que meter x tal es que nos la mande a g y
la G la mandamos a F, ¿no? Entonces, como necesitamos asegurar que G exista, porque ese es el dominio de F al que lo voy a llevar, entonces necesitamos que las X tengan un cierto comportamiento, en este caso, ¿no? Entonces, el dominio de G, ahí, el dominio de G son las X tal que X es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y no voy a poder cambiar ese dominio, ¿no? Ese dominio ya está. Para que exista G tengo que quedarme restringido a ese dominio. Entonces, el dominio de la composición de las funciones va a ser exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces, nada más hay que tener cuidado con esa situación, ¿no? Porque si nosotros directamente analizamos nada más lo que obtuvimos aquí, pues podríamos pensar que todos los reales son el dominio de la composición. Pero eso nos estaría quitando o estaríamos incorporando casos en donde la G no está definida. Entonces, nada más como para que lo chequen, hay unos casos en donde no se puede directamente analizar simplemente la función que obtenemos. Hay otros donde sí, más sencillo, por ejemplo, estos de aquí, todos los que estuvimos obteniendo, salían directamente de la función final que obteníamos, la analizamos y veíamos dónde estaba bien definida, ¿no? Pero el caso pasado, pues demuestra que hay que tener cuidado nada más cuando hagamos esas cosas, ¿no? Entonces, bien, aquí tiene el problema 3, entonces déjenme, lo pongo aquí nada más. Problema 4. Bien, entonces ahora sí, déjenme, me paso al problema 3. Sí, al problema 3. Sí, es donde nos quedamos. Bien, entonces, también, eso, bueno, ya vimos cómo podemos componer dos funciones, pero nada nos impediría tener una composición de más funciones, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 3 funciones, podría yo definir la composición de H con G con F, ¿no? De forma que podría poner, así como funciones anidadas, F que está aplicando a G y G que se está aplicando a H, ¿no? En este caso, por ejemplo, un caso muy sencillo, bueno, relativamente sencillo, en este caso que tengo definida de esta manera las funciones y yo quiero hacer la composición de ellas tres, entonces me va a quedar esto, ¿no? Entonces, H, se lo estoy poniendo en el argumento de G, que entonces me va a quedar X más 3, como G está al cubo, me va a quedar X más 3 al cubo, ¿no? Y luego cuando resuelva para F, entonces me va a quedar X más 3 al cubo entre X más 3 al cubo más 1, ¿no? Y entonces es la función resultado de la composición de esas tres funciones. Habría que hacer todo el procedimiento para calcular el dominio. De hecho, bueno, también se podría calcular el rango, como lo estuvimos trabajando la vez pasada, pero ya saben, ¿no? En general, con que tengamos bien establecido el dominio, perdón, ya podemos asegurar que la función está bien definida. Bien, entonces con eso realmente ya tenemos gran parte de esto de composición de funciones. Nada, nos faltaría ver otra situación, que es a la que en realidad nos está interesando, la que nos va a ser más útil para futuros casos. Por ejemplo, es importante que nosotros, si nos dan una función cualquiera, que nosotros podamos determinar cómo es que se genera esa función. Cómo, o sea, esa función es composición de qué funciones más sencillas, porque así va a ser más fácil que podamos trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta función que tengo el coseno cuadrado de x más 9, podemos establecer que si h de x es x más 9, g de x es igual a coseno de x y f de x es igual a x cuadrado, podemos componerlas de la siguiente forma, de forma que f se la aplicamos a g y g se la aplicamos a h, y así las definí ahorita nada más para que quede con la misma notación que hemos estado trabajando, y entonces igualito que los otros casos, ¿no? Decimos que el valor de h se lo ponemos al argumento de g, eso me va a quedar que, entonces voy a sacar el coseno de x más 9, ya tengo esta función, y a esa función le aplico f, ¿no? F me está poniendo que estoy elevando el argumento al cuadrado, entonces ya me va a quedar la función que yo quería originalmente, ¿no? Pero aquí lo importante fue que pudiéramos identificar y denotar esas funciones que son lo que nos está dando
bueno, la función final a través de la composición de ellas, ¿no? Y ya saben, ¿no? Eso lo queremos porque cuando querramos ver cómo es el cambio de la función, bueno, conforme vaya cambiando X, pues tenemos que ir viendo cómo va cambiando cada una de las funciones, ¿no? Como les decía, ¿no? Si queremos ver cómo cambia F con respecto a X, tenemos que ver primero cómo cambia G con respecto de X, qué incremento puede haber tenido o decremento, y con relación a eso, ahora vemos cómo cambia F con respecto a los cambios que vaya a tener G. Entonces tenemos que saber bien quién es G, quién es F, y bueno, dependiendo de qué tantas funciones tengamos, va a ser qué tan complejo va a ser el problema, ¿no? Pero lo importante es que podamos determinar estas funciones que tenemos, bueno, que a través de su composición le da la función resultante, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya tenemos esta... Pensé que les había puesto un ejemplo aquí para que lo resolvieran ustedes, pero bueno, creo que no hay mucho problema con las composiciones, es algo relativamente sencillo. A lo mejor el problema, bueno, lo que más puede ser un poquito más complejo es ver esto de las composiciones, pero bueno, en la tarea ya tienen un poquito de eso y si no, en la que sigue también les dejaré un poquito más para revisar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar este procedimiento para encontrar funciones más complejas a través de funciones más simples. Hasta aquí ya vimos entonces cómo podemos hacer bueno, las composiciones como lo vimos aquí o las transformaciones, ¿no? Vimos cómo podemos alargarla a la más cortita. Podemos hacer este alargamiento o compresión en el sentido horizontal. Podemos hacer reflexiones y bueno, ya básicamente creo que son todas las transformaciones que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Estas dos van a ser las principales con las que vamos a trabajar y ya vieron que nos ayuda mucho a simplificar el estudio de estas funciones más complejas. Directamente, esta estaría bastante compleja de analizar, pero si se fijan, pues aquí ya podemos, como hemos visto, podemos, así muy rápidamente sale el rango de esta función sin tener que hacer mayores, ¿no? Porque ya tenemos estudiada la función por separado, ¿no? Y bueno, el dominio y también todo varias cosillas ahí, ¿no? Entonces, por eso nos interesaba ver cómo a través de funciones más complejas, de funciones más simples, podemos ver las funciones más complejas. Entonces, bueno, ahora, como les decía al inicio, vamos a ver otro tema completamente diferente a esto, nada más para complementar ya la discusión que tenemos de funciones, y vamos a ver entonces las funciones inversas, ¿no? Ya estuvimos viendo las funciones algebraicas, las funciones trascendentes, y con relación a estas, hemos mencionado en algunos casos la función inversa, que si bien no hemos llegado a definirla de forma formal, pero bueno, ya la hemos mencionado. Entonces, nada más vamos a formalizar este concepto de función inversa y vamos a ver la última clasificación de funciones que nos va a interesar de momento, nada más para tenerla bien clara, ¿no? La de funciones explícitas y funciones implícitas. Bueno, ahorita llego a ese tema. Como les digo, ya lo había subido, estas notas, ya nada será como terminar de hacer la revisión y déjenme paso a estas notas nuevas, ¿no? Que es lo que nos va a interesar ahorita, ¿no? Entonces, como les decía, ya habíamos estudiado la función inversa, sin embargo, no todas las funciones van a tener inversa, las hemos mencionado de manera general, pero no habíamos dicho a qué funciones les podemos obtener una inversa, ¿no? Y básicamente la definición de una función inversa es que va a ser un proceso a través que se puede deshacer la transformación que realizó la función, ¿no? Es decir, la maquinita que yo tenía, le metía una X, pasaba algo y obtenía una salida. Yo voy a querer poder hacer el proceso inverso, que obviamente no se lo puedo aplicar a cualquier función. Tenemos que ver qué funciones pueden obtener esta transformación inversa, ¿no? Para lo cual vamos a definir otro tipo de función de momento, ¿no? Entonces, bueno, de aquí de lo que bueno, está ahí escrito para, bueno, si quieren luego revisarlo con calma. Lo que estoy nada más recordando como inicio, cuál es la definición de una función, ¿no? Ya habíamos dicho que era una regla de correspondencia, o la maquinita esta que le estoy diciendo, en donde a cada elemento del rango le asigna uno del dominio. Hay unos casos en donde algunas funciones les asignan varios elementos del dominio al mismo rango, ¿no? Y el caso que ya habíamos visto más sencillo es el de la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada, teníamos la parábola y, por ejemplo, si teníamos aquí el 1,
Ya sabíamos que venía de este mismo punto y de este mismo punto, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, les asigna dos valores de X a un mismo valor de Y. Hay otros casos, por ejemplo, aquí les pongo, bueno, por un lado pongo esa X cuadrada, por otro pongo el seno que también va a ser, que por ejemplo va a tener 1 cuando llegue a la parte de arriba del círculo, y si doy otra vuelta completa, voy a volver a tener el mismo valor de 1, y puedo dar tantas vueltas completas como quiera, y voy a volver a repetir el caso de que se vuelve a tener el mismo valor, ¿no? Entonces, vamos a decir que vamos a tener un tipo de función en donde, como le pongo aquí, donde nada más asigna el rango una sola vez. Este caso, por ejemplo, bueno, y ese tipo de funciones les vamos a llamar funciones inyectivas. Es decir, también se les conoce como funciones 1 a 1. Entonces van a ser funciones en donde solamente les asigne al rango un valor. No voy a poder tener que se asignen dos valores. Por ejemplo, la función, a diferencia de x cuadrado, la función x cúbica, la función x cúbica, sí es una función, como la definimos, inyectiva, ¿no? Porque a cada valor del rango solamente le asigna un valor del dominio, ¿no? No importa dónde nos encontremos. Esa va a ser una función inyectiva. La función x cuadrada no es una función inyectiva. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos hacer que la función se vuelva inyectiva si restringimos su dominio. Por ejemplo, en el caso de x cuadrada, si yo nada más me quedo con las x positivas, es decir, que le quito toda esta rama de la parábola, voy a asignar, ahora sí nada más, un valor de x a un valor del rango, ¿no? Esa es una de las formas que podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, la forma más formal de escribir una función inyectiva es que la función es inyectiva si dado f de x1 diferente de x2, entonces se tiene que x1 es diferente de x2 en el dominio, ¿no? El dominio que estemos trabajando, ¿no? Les digo que va a depender del dominio que seleccionemos para ver si la función es inyectiva o no es inyectiva en algunos casos, ¿no? Y bueno, aquí les pongo también algunos ejemplos. Bueno, y un poquito de lo que ya mencioné, que si restringimos. Y bueno, aquí, por ejemplo, esta función que ya sabemos cómo es su gráfica, también nos podemos agarrar de ahí, sabemos que es una función inyectiva, ¿no? Aquí la pongo en chiquito la gráfica. Esa función es así, entonces a cada valor de dominio les asigna uno solo del rango, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el caso particular de esta función coseno de x, si nos quedamos en este dominio, también vamos a decir que esa función trigonométrica es una función inyectiva, ¿no? En este caso, la gráfica del coseno en este intervalo va a ser así, ¿no? También a cada valor de x les asigna un valor de y. Uno y solo uno, ¿no? Y bien, entonces, por ejemplo, ya para hacer más formal la demostración, bueno, el caso de que unas funciones sean inyectivas, entonces lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la función f de x definida de esta manera y queremos demostrar que es inyectiva, entonces debemos mostrar que si se cumple esto, entonces se debe de cumplir esto, ¿no? Esa es la definición que dimos acá arribita de una función inyectiva. Entonces, por ejemplo, queremos que esto, definido de esta manera, sea igual a esto, definido de esta manera. Es decir, que se cumple esta igualdad, ¿no? Y aquí haciendo despejes simples, por ejemplo, podemos quitar el 1 de ambos lados, me va a quedar 2x1 igual a 2x2, y eso, pues ya despejando, me va a quedar que esta igualdad solo se va a cumplir cuando x1 sea igual a x2, ¿no? Esa sería la forma formal de demostrar que una función es inyectiva. Es, en general, demostrar que algo no es mucho más fácil a demostrar que algo sí es. Porque, por ejemplo, para demostrar que x cuadrada en todo su dominio no es inyectiva, entonces basta con mostrar un candidato que no lo cumpla, ¿no? Y damos el x igual a menos 1, x igual a 1, y ya vemos que en este caso no se cumple y entonces la función no es inyectiva. Para demostrar que sí es,
pues no podemos dar solamente un valor porque nada nos está asegurando que no haya otro valor que sí vaya a tener este problema de que lo manda al mismo, ¿no? En este caso, pues, es más, tenemos que probar para todos valores, es como lo hice aquí, probamos cualquier x1 y cualquier x2, vimos que tienen que ser iguales, y el x cuadrado, pues, más sencillo, ¿no? También, otra forma de demostrar que una función es inyectiva es a través de su gráfica. Entonces tenemos otro criterio, ¿no? Nosotros habíamos visto un criterio para ver si algo era función, en el sentido de cómo lo habíamos definido inicialmente. Decíamos que una recta vertical, si la atravesaba dos veces una curva, entonces no era una función, ¿no? En este caso, para ver si una función es inyectiva, vamos a usar un criterio de una recta horizontal. Si una gráfica es atravesada dos veces por una recta horizontal, vamos a decir que la función no es inyectiva, ¿no? Exactamente como se ve aquí. Aquí, si yo trazo una recta horizontal, la estoy cortando dos veces a la curva, ¿no? Entonces, esto, considerando todo el intervalo, todo el dominio de los reales, no sería una función inyectiva, ¿no? Y bien, ¿por qué nos interesa esta clasificación de funciones inyectivas? Hay otras clasificaciones, no voy a ahondar mucho más en ellas. Ahorita nada nos interesaba, o bueno, me interesaba definir este tipo de funciones, porque una función va a tener inversa cuando sea una función inyectiva. También existen funciones suprayectivas, que lo que me va a decir que todo el rango ocupa todo el contradominio, ¿no? Dicen así nada más rápidamente para establecer esas características que no queden al aire, pero digo, no quiero ahondar mucho de esas porque no las vamos a ocupar tanto para este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gráfica de una función al cuadrado podría decir que no es inyectiva porque ya vimos que puedo trazar una recta horizontal y la corta dos veces, y no es suprayectiva, como les había dicho. Una suprayectiva es que agarras todos los elementos del rango, están en todo el contradominio. Aquí, por ejemplo, en el plano cartesiano tengo los reales y los reales, ¿no? Entonces podría decir que el dominio son los reales y el contradominio serían también los reales, ¿no? Son todos los que estoy tomando aquí. Sin embargo, el rango o la imagen solo son los reales positivos. Entonces, ningún elemento de acá los va a ocupar. Entonces, no es ni inyectiva ni es suprayectiva en ese aspecto. La función, esta es f igual a x cuadrada. Y esta vamos a decirle que g es igual a x cúbica, ¿no? Digo nada más para ponerle nombrecito. En este caso, por ejemplo, tengo que sí, cada elemento de x me lo manda a un único elemento de y. Entonces vemos que sí es una función inyectiva. Y además, vemos que todos los elementos del dominio los manda a todos los elementos del contradominio, ¿no? El rango es exactamente igual al contradominio. Entonces, es una función que se puede considerar que es suprayectiva. Y cuando una función es inyectiva y es suprayectiva, se le llama que es biyectiva. ¿Sí? Nada más esos nombres que se eso ocurre a los matemáticos para hacer clasificaciones de funciones. Entonces, nada más para que los tengan presentes por si en algún momento llegan a ver estos nombres, ¿no? En este momento, como les digo, nada más nos vamos a enfocar en las funciones inyectivas porque, como les decía también, son únicamente las funciones que pueden tener inversa. Bien. Entonces, bueno, aquí les pongo ya la definición formal de todo lo que les he dicho. Entonces, supongamos que tenemos una función inyectiva en el dominio. Ya sabemos que tenemos que establecer bien el dominio para poder restringir para que una función sea inyectiva, no siempre. Y con un cierto rango, ¿no? Nos interesa también un cierto rango porque son los elementos sobre los que vamos a trabajar. Entonces, definimos la función inversa de esta manera, de esta forma, ¿no? Entonces decimos que f, aquí le ponemos como exponente menos 1 de b. Ya sabemos que b es un elemento que está en el rango. Y esto, al aplicar este tipo de función con el menos 1, me va a dar a, donde a son los elementos en el dominio, ¿no? Es decir, que esto aplica si esto pasa, ¿no? Que la función aplicada a los elementos del dominio me da los elementos del rango, o la función inversa aplicada a los elementos del rango me da los elementos del dominio, ¿no? Y en este aspecto también vamos a tener esto para que sea, digo nada más para complementar, digo que sea más sencillo,
Si se fijan, el dominio de la función inversa va a ser el rango que se tenía originalmente. Y el rango de la función inversa va a ser el dominio que se tenía, ¿no? Ahorita lo vemos más claramente, las gráficas que tengo un poquito más abajo, ¿no? Es importante aquí nada más como de notar que este f a la menos 1 está hablando sobre la función inversa, no el recíproco. En general, bueno, así se tiende a denotar porque, bueno, ya por convención, pero a mí no me gusta utilizar mucho este menos 1 porque se puede confundir, ¿no? Por ejemplo, si les pongo yo, digo que es como el más común, ¿no? Que, no, la menos 1 de x, bueno, déjenme lo pongo de y es igual a x, nada más para como lo hemos estado denotando ahorita. Entonces, ¿cómo saben ustedes que yo no le estoy pidiendo que esto sea esto de acá, ¿no? Entonces, por eso no me gusta ocupar tanta esta notación. Digo, en los libros la van a ver en general porque, bueno, en este caso obviamente utilicé funciones trigonométricas porque es lo más sencillo de ver una diferencia, pero muchas veces van a tenerlo con el menos 1, ¿no? Nada más tengan cuidado de ver exactamente si le están pidiendo la función inversa o la función recíproca, ¿no? Que nada más habría que ver. Entonces, en general, yo intentaré, digo, no quiere decir que no se me vaya a ir alguna vez, pero intentaré que siempre ocupe en la otra notación. Por ejemplo, si quiero sacar la función inversa del seno, poner el coseno de y, igual a x, ¿no? Para que no tengamos esa ambigüedad en si estoy preguntando función inversa o función recíproca, ¿no? Ya nada, será como que un detalle para que lo tengan presente y, bueno, no vaya a haber dudas, ¿no? Una cosa también que tenemos que ver, por esta definición que les dije que si le estoy llevando los elementos del rango al dominio para obtenerlo, entonces también voy a tener esto, la composición. Ya sabía que, por ejemplo, si yo aplico la función AX, una función cualquiera, y luego le aplico su función inversa, pues esperaría yo que siempre me diera la identidad, ¿no? En este caso de los polinomios, esa sería la identidad, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, si digo, pensando en funciones inversas, si un objeto le saco la raíz y luego lo elevo al cuadrado, voy a obtener exactamente el mismo valor, ¿no? Es decir, es como la identidad, ¿no? Entonces vamos a tener nada más esa consideración, que es una forma de comprobar, ¿no? Si ustedes hacen el cálculo de una función inversa, quieren verificar que estuvo todo bien hecho, pues la pueden hacer la composición y ya saben que deben de llegar a este valor. Porque, bueno, hay funciones más complejas, a lo mejor ahorita las que estamos revisando son sencillas, pero tenemos que ver que sí esté bien y es la forma de comprobar, ¿no? Ahora, aquí nada más se los pongo nada más también igual de forma más explícita. Una función inyectiva son las únicas que pueden tener inversa porque, por ejemplo, si escribimos esta función de esta manera, es decir, que a dos x diferentes, x1 y x2, me lo mande a la misma y, obviamente considerando que x1 y x2 son diferentes entre ellos, entonces no voy a tener una manera de asignar un valor de f menos, bueno, la función inversa de y, de forma que pueda obtener el x1 y el x2, ¿no? Yo no sé de qué valor viene, por ejemplo, igual con la x cuadrada, si yo quiero sacar su raíz, ya ven que nosotros cuando calculamos, bueno, que estamos trabajando con elementos al cuadrado y quiero despejarlo, siempre le tenemos que meter explícitamente el más menos el valor que esté calculando, ¿no? Porque no sabemos de dónde venga. Entonces, cuando estamos despejando, pues lo metemos los dos valores por si acaso, ¿no? No sabemos cuál es, pero entonces consideramos los dos casos. En este caso, esa ambigüedad tendríamos. Si yo tengo el 1 y al 1 le aplico la raíz para despejar a ver de qué valor vino, pues yo no sé si vino de x igual a 1 o x igual a menos 1, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que no podemos tener inversas de funciones que no sean inyectivas. En cambio, si restringimos el dominio, es decir, que tomamos la x cuadrada para x mayores que 0 o para x positivas, entonces ya sabemos que efectivamente el 1 tiene que venir del 1 en el dominio, ¿no? Entonces eso nada más va a ser como para considerar, ¿no? Y bueno, ahora la forma de verlo gráficamente, ¿no? Para saber cómo podemos observarlo. Nosotros tenemos que, por ejemplo, si queremos obtener el valor de una función normalito como lo estamos acostumbrados a sacar, yo tomo un valor de x, obviamente en el dominio de la función,
a través de una recta vertical, lo llevo a la curva, y con una recta horizontal yo puedo obtener su valor en el rango, ¿no? Y así podría obtener cuánto vale cada uno de los y de esa función, ¿no? Digo, suponiendo que ya conozco la curva, entonces yo podría sacar todo el rango, nada más haciendo estas proyecciones de las x a través de la curva a obtener el rango de las y, ¿no? Sería el mismo procedimiento para obtener la función inversa. En este caso, por ejemplo, yo ya conozco el valor de la y, porque de ahí estoy partiendo, y entonces le aplico la función inversa, así dejan como la definí aquí. Entonces, hago la proyección a través de su función inversa, lo hago bajo verticalmente, y entonces podría determinar el valor de la x de donde viene, ¿no? Y entonces yo podría, de diferentes valores de y, obtener las diferentes x de donde viene, ¿no? Esa función. Entonces, lo que nos interesa, por ejemplo, en este caso, es que podamos determinar esta gráfica, o directamente que pudiéramos nosotros graficarla, para ir viendo cómo se va comportando esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos obtener esta gráfica? Si lo hacemos gráficamente directamente, lo podemos obtener a través de la reflexión, ¿no? Aquí si dibujamos la función y igual a x y reflejamos en esa línea nuestra gráfica, es decir, que tengamos esta de acá, entonces yo voy a tener ya directamente la representación de la inversa de la función con la que estoy trabajando. En este caso, si se fijan, yo para esta función en azul que tengo aquí, tenía que el rango estaba en todos los números positivos. En este caso, al reflejar, ahora voy a tener que el dominio de la función inversa va a estar en todos los números positivos, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, que cambia el dominio por el rango. Y, por ejemplo, aquí, el dominio que tenía en todo, bueno, en números negativos y números positivos, ya voy a tener que el rango está desde la parte negativa hasta la parte positiva, ¿no? Y entonces yo podría, ahora sí, si quisiera determinar de qué y viene cada x, yo lo podría hacer de esta forma, ¿no? Como lo describimos anteriormente, ¿no? Entonces, se fijan, bueno, esto fue nada más como lo obtuvimos hacer la reflexión. Si quitamos ya la función original y la recta que nos está sirviendo para hacer la reflexión, entonces ya tendría esta representación, que es la que voy a ocupar. Pues si se fijan, lo único que hice fue, yo partí de un y obtenía una x, ¿no? Y entonces al hacer esta reflexión, lo único que estoy haciendo es intercambiar los valores de x con los valores de y obviamente, bueno, haciendo el despeje, ¿no? Para obtener cómo estoy viendo esta representación, ¿no? Una forma entonces de muy, bueno, en pocas palabras decir cómo se obtiene esta función es bastante, con estos dos puntos nada más, ¿no? Bastante conciso. Entonces decimos que lo que hacemos para obtener la función inversa es despejar de aquí la variable x, ¿no? Despejamos x de la función original que teníamos y esto me va a quedar de esta manera, ¿no? Eso me va a establecer mi función inversa. Ya que lo tenga de esta forma, x igual a f a la menos 1, bueno, así con esta notación de y, entonces nada más para tener una representación como la que estamos acostumbrados a ver, es decir, que nuestra variable independiente siempre esté en las x, nuestra variable dependiente esté en las y, entonces nada más intercambiamos, donde tengamos una x ponemos y donde tengamos y ponemos x. De manera que esta expresión que tengo aquí va a cambiar a esta expresión, ¿no? De esa forma la podemos graficar sin problema, como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Si hacemos esto, nosotros ya podemos directamente poner la gráfica y esa gráfica va a ser la reflexión de la que tenía originalmente. Por ejemplo, caso sencillo es esta recta, ¿no? Yo les digo, determinen la inversa de la función y igual a un medio de x más 1. En este caso, siguiendo los pasos que les pongo acá arriba, entonces despejamos primero x, entonces obviamente pasamos restando el 1, me queda de esta manera, y luego multiplicamos por 2 para aquí dejar solita a la x, ¿no? Entonces me va a quedar de esta forma, y luego, como les decía, pues ya hacemos el intercambio, ¿no? Donde tenga x pongo y donde tenga y pongo x, ¿no? Entonces me queda de esta manera. Si yo grafico esta función y grafico esta función, entonces me van a quedar así, ¿no? Tengo mi función original, que es esta de aquí, y tengo mi función que acabo de despejar. Si se fijan, si yo trazara nuevamente esta función, la función identidad, para ver cómo se está comportando con respecto a la función original, es decir, si es una reflexión como lo habíamos definido, pues sí se ve claramente, ¿no?
son simétricas con respecto a y igual a x. Entonces eso me puede ayudar mucho para obtener la gráfica. Y como les decía, si queremos hacer la comprobación de que todo lo que hicimos estuvo bien calculado, entonces, bueno, y aquí, por ejemplo, en este caso, no hay mucho problema. Sabemos que el dominio de esta función son todos los reales, el rango van a ser todos los reales, entonces esta función que obtenemos, pues tiene que ser igual, ¿no? Su dominio van a ser todos los reales porque antes el rango eran todos los reales y al revés, el rango también van a ser todos los reales porque el dominio de la función original eran todos los reales, ¿no? Esa está muy sencilla para eso, ¿no? Pero bueno, como les decía, para hacer la comprobación, entonces hacemos la composición de la función inversa con la función original. Esto de aquí, entonces directamente me sale que a la función inversa le voy a aplicar un medio de x más 1, que entonces directamente a esta función que tenía aquí, yo le voy a poner 2 veces la función original, menos 2, hago las cuentas muy rápidamente, y llego a que esto es igual a x, ¿no? Entonces, todo me indica que lo que calculé estuvo bien hecho, ¿no? Y aquí nada más les pido a ustedes como tarea, bueno, les dejo aquí 2 tareas, esta también, que verifiquen la operación al revés, ¿no? En general habíamos visto que cuando hacemos la composición de 2 funciones, me sale algo diferente, ¿no? Aunque entonces aquí ya hicimos esta composición, la función inversa, bueno, compuesta con f, o f compuesta con, bueno, con la función inversa, y ahora hacemos el proceso inverso, es decir, nada más las anidamos de forma diferente, al revés, ¿no? Vean exactamente qué cambia, ¿no? Cómo se ve esta composición, ¿no? A ver si obtenemos también este valor o si tenemos que aplicar un cierto tipo de composición para poder hacer esta comprobación, ¿no? Nada más chequenlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las tareas que les pido para, bueno, la siguiente hora. Y la otra que les pido, bueno, pues intentarlo ahora, este procedimiento, para una función un poquito más compleja, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya tenemos el dominio restringido, tenemos que quitar por lo menos un valor. Entonces, bueno, hagan todo el procedimiento, los 2 pasos que ya estuvimos discutiendo, es decir, despejar X, y luego ya que se tenga despejada X, intercambiar los valores, encuentren su gráfica, pongan las 2 gráficas superpuestas y vean los dominios de cada una de ellas, ¿no? Para ver cómo se comportan, ¿no? Y luego hagan la composición para efectivamente ver que la ecuación inversa a la que llegaron es exactamente la que necesitaban, ¿no? Nada más para hacer una comprobación. Entonces, bien, ya con eso tenemos bien definidas las funciones inversas y podemos tener inversas en cualquier función. Ya las hemos discutido ahorita, bueno, más bien los días anteriores, pero ya tenemos una forma, ¿no? De definirla de forma más explícita, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que la logaritmo es la inversa de la función exponencial. Ya, como los comenté ahorita, sabemos que tenemos inversa de funciones trigonométricas, tenemos el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, y así, ¿no? Y las funciones algebraicas, pues ya teníamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada, ya sabemos que es la inversa es de la función al cuadrado, la raíz cúbica, y bueno, no se me ocurren algunas otras, las otras creo que son mucho más sencillas, pero entonces ya tenemos cómo obtener estas funciones inversas que ya habíamos platicado, ¿no? Y todas esas se pueden clasificar en la forma en que lo hemos hecho. Una última clasificación, entonces, como les comentaba, va a ser esta de funciones implícitas y funciones explícitas. En donde, bueno, en realidad la clasificación está bastante sencilla, ya la habíamos también comentado, pero nada más para dejarlo así de forma formal, ¿no? Entonces, una función explícita son las funciones de esta forma, ¿no? Son las con las que estuvimos trabajando en un inicio, las que podíamos ver que tenían que establecer el criterio de línea vertical, perdón, para decir que hay una función bien definida, ¿no? Vamos a tener ese limitante y se cumplen todas las demás propiedades, ¿no? Lo único que tenemos es que aquí, en este caso, la variable dependiente está despejada de la variable independiente. Podemos tener siempre de un lado las y y del otro lado las x, ¿no? Eso está de forma explícita la expresión para y. En el caso de la función implícita, vamos a tener funciones de este estilo, ¿no? Que tenemos funciones de 2 variables, lo podemos establecer así, igualadas a una constante cualquiera. Como ustedes ya estuvieron viendo, las funciones, las cónicas, ¿no?
el caso del círculo, de las elipses, de las hipérbolas, todas estaban escritas de forma implícita. Y eso, como vieron, nos quita un poquito la restricción que teníamos de la línea vertical. Podemos definir funciones un poquito más complejas con estas funciones implícitas de las que podíamos con funciones explícitas. Por ejemplo, el círculo lo podíamos definir directamente, vamos a poner círculo unitario, lo podíamos definir muy fácilmente de forma implícita como x cuadrada más y cuadrada, igual con 1. Si se fijan aquí, la función f de x, y es x cuadrada más y cuadrada, ¿no? No está despejada de forma explícita la variable y. Si quisiéramos aquí despejarla para ponerla de forma explícita, o sea, se puede llevar una a la otra. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, para llevarla a su forma explícita, tendríamos que definirla en dos partes, ¿no? Tendríamos que definir, por ejemplo, y igual a más la raíz de 1 menos x cuadrada. Ese sería un y1. Y un y2 que sería menos la raíz de 1 menos x cuadrada, ¿no? La podríamos definir de esta manera. Una de estas raíces nos define la parte superior del círculo, la otra raíz nos define la parte inferior del círculo, que ya habíamos visto que si poníamos este signo aquí, nos está haciendo una reflexión hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos los dos casos, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, podemos representar las dos, bueno, el círculo de las dos formas, pero la función implícita lo hace de una mejor forma, ¿no? Por eso es importante tener en presente cuáles son las funciones implícitas, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, les pongo, en este caso, este es un ejemplo de una función explícita. Este es un ejemplo de la misma función ahora escrita de manera implícita. Si se fijan, es algo muy sencillo como hicimos este cambio, ¿no? Y esto también va a ser importante. Aquí a lo mejor no lo vamos a ver tanto, estos cambios que hacemos de función implícita a función explícita, pero van a ver que en Mate 2 es más común utilizarlo por, bueno, escribir algunas cosillas que ya en su momento ya llegarán, ¿no? Pero entonces es importante que vean este cambio. Hay otros casos donde de plano no se puede hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta función escrita de esta manera, pues, y pueden intentar despejar la variable y, pero que quede solita de un lado no va a ser tan sencillo, ¿no? Entonces, esa va a ser otro tipo de función que querramos. Y como les decía, nos interesa poder revisar este tipo de funciones porque en algún punto vamos a querer también hacer las derivadas, ¿no? Como vemos, podemos explicar funciones más complejas a través de las funciones implícitas y entonces no queremos dejar de trabajar con ellas, ¿no? También nos gustaría poder hacer derivadas de este tipo de funciones y trabajar, bueno, igual que hicieron en sus cursos anteriores, que te hacían toda la descripción de la función, viendo en qué parte tiene un máximo, o sea, ese tipo de cosas que ya veremos en cálculo, ¿no? Entonces, las funciones implícitas nos permiten dibujar funciones un poco más complejas. Ahora, siguiendo con esta idea de que queremos ver cómo podemos seguir trabajando con funciones todavía más complejas, en ese aspecto se definen las funciones paramétricas. Las funciones paramétricas nos va a permitir escribir cualquier función muy compleja sin que tengamos la restricción también de la línea vertical, ¿no? Estamos tomando que cada una de las variables, la variable x y la variable y, son funciones de un cierto parámetro, por eso se llaman funciones paramétricas. Ahorita, por cuestiones de tiempo también, ya no voy a platicar de ellas, se los puse en el, se los puse en el Classroom para que le echen un ojo, ¿no? Entonces ahí, déjenme ver, nada más para verificar que sí lo haya publicado. Ahí les puse una entrada que le llamé funciones paramétricas. Les pido que ahorita el resto en la siguiente hora, que revisen esas notas. En realidad la que dice sección 5, me gusta más aunque esté en inglés. Échenle un ojo también para que vayan repasando su inglés. Las otras notas son unas notas que se publicaron en la Facultad de Ciencias que también están bien, pero bueno, las otras, me gustaron a mí un poquito más, ¿no? Echen un ojo a las dos y revisen exactamente cómo serían las ecuaciones paramétricas, porque también en algún momento vamos a llegar a ver que vamos a querer trabajar también con este tipo de curvas y vamos a querer aplicar todo lo que podemos aplicar en cálculo, ¿no? Es decir, encontrar sus derivadas y todo lo que, información que nos pueden dar las derivadas, ¿no? Y en algún punto también ustedes van a ver calcular integrales de estas funciones paramétricas, ¿no? Pero bueno, eso ya es mucho más adelante, ¿no?
Bien, entonces, con eso, si no hay dudas, lo dejamos hasta hoy. Se quedan unas cuantas tareas que les puse aquí para que la fueran revisando. Están esas notas para que también les echen un ojo. Y si no hay dudas de esto que vimos de las definiciones que dimos y de las clasificaciones que también dimos, si no hay más dudas, nos vemos el próximo lunes para hacer unos cuantos problemas, ¿no? Ya para como ir redondeando todas estas ideas, resolvemos problemas generales, algunos límites, límites todavía no digamos, algunos dominios, algunos rangos, algunas composiciones, algunas funciones inversas, eh, igual algunas ecuaciones paramétricas, nada más para redondear esto que van a revisar ustedes. Y el próximo jueves, si no pasa nada, bueno, si no hay más dudas, vamos a ver si podemos ir comenzando con límites, ¿no? Para ir ya llegando a esta parte de cálculo, ¿no? Me interesa también que reservemos un poquito más de tiempo al cálculo, pues para tener más tiempo para hacer derivadas, lo mismo con integrales y otras cosillas que me gustaría que revisáramos, que también he platicado con Guillermo, que podríamos a lo mejor ver esta parte, creo que ya se los había comentado también, que podamos ver con la computadora cómo podemos resolver las derivadas e integrales, ¿no? Que sería lo de métodos numéricos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Ahorita ya podemos pedirle que nos eche la mano con ver algunas gráficas para que vayan viendo ustedes cómo obtenerlas muy fácilmente con la computadora. Y bueno, ya verán ustedes con IEL si se van a la parte de programación o un programa un poco más sencillo. Pero bueno, eso ya lo verán, ¿no? Bien. Sí, entonces, como les decía, si no hay dudas de esto, entonces por hoy son libres y nos vemos el próximo lunes. Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿Ya subió las notas que nos acaba de mostrar? En Es que principio, sí. Sí. Ah, me apa- estas que les acabo de mostrar, no. Esas generalmente las publico, o sea, pongo ahí función inversa, por ejemplo, video y notas, pero como hasta que termino de escribir, ya ven que pongo ahí notitas y ese tipo de cosas, pues nunca las subo sino hasta después de la clase para que incorpore todas estas notas, ¿no? Igual el video, pues hasta que detengo la grabación. ok, es que me metí y dije, no, no las veo, pero ya. Sí, no, sí, eso sí, se me había olvidado comentarles siempre. Esto lo publico un poquito después de que termino. Ahorita, por ejemplo, termino la sesión a las 10. Pónganle 10 y 10, 10 y cuarto, nada más en lo que termina de compilarse el video. Bueno, se genera y lo subo, ¿no? O sea, como 10:30 por muy tarde ya lo tienen ahí para revisar cualquier cosa. Gracias. Sale de nada. Bueno, ya dejo de grabar.